según se empieza a desarrollar en la semana 12 de la gestación. Por eso que la displasia es una alteración del desarrollo, ¿no? Un desarrollo donde existe una displasia, una alteración del acetábulo, con la cabeza femoral, ¿no? Y las partes blandas. Esta displasia puede ser secundaria pues, a causas intrínsecas o extrínsecas. Por eso que es un proceso dinámico. Esta cadera se estabiliza a los 2 meses de vida, ¿no? Y en cualquier momento de su crecimiento puede haber pues una alteración, ¿no? De manera que esta alteración puede ser desde el momento de la concepción hasta el inicio de la marcha. ¿Cuál es la epidemiología? La incidencia, ¿no? 2 a 3 por cada 1000 recién nacidos vivos, ¿no? Tiene este tipo de presentación, ¿no? En algunos reportes dicen de 4 a 14, ¿no? Y siempre hay un antecedente familiar, por eso hay que preguntar en la historia clínica, ¿no? Antecedentes familiares, de 10 a 20%, los que han sufrido de displasia de desarrollo de cadera pueden tener nuevamente. Es más frecuente en el sexo femenino. Después vamos a ver por qué. Una relación de 6 a 1. Es más frecuente en la cadera izquierda. En algunos puede ser bilateral también, 20%. En el 50% de los casos no existe pues una etiología. Por eso cuando las madres preguntan a veces por qué ha nacido o por qué se ha desarrollado la displasia en sus hijos, ¿no? Uno a veces no tiene pues la justificación desde el punto de vista etiológico. Lo que sí puede determinarse es que existen factores de riesgo, ¿no? Que puede también asociarse con otras alteraciones, ¿no? Entonces, dentro de los factores de riesgo es importante destacar que son factores que van a desencadenar la displasia de cadera o van a predisponer. Esto es importante que tengan en cuenta. ¿Cuáles son los factores que pueden desencadenar una displasia? Pueden ser factores mecánicos o factores hormonales, ¿no? Como vamos a revisar ahora, estos factores mecánicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es frecuente la presentación podálica, que es lo que más se ve, ¿no? Pero puede también ser en pacientes que tengan, pues, que sean macrosómicos, que tengan un embarazo múltiple de las madres, ¿no? Embarazo múltiple, que tengan oligohidramnios, ¿no? Anormalías uterinas, o una extensión brusca de la cadera de recién nacido, son primíperas, ¿no? Entonces, dentro de los factores desencadenantes, los factores mecánicos que van a predisponer, ¿no? A que se presente esta displasia de desarrollo de cadera. Los factores hormonales son los desencadenantes, ¿no? Por ejemplo, el exceso de estrógenos maternos. ¿Qué va a provocar esto? Una relajación de la cápsula articular, ¿no? Que va a predisponer pues, al desarrollo de esta displasia, ¿no? La progesterona materna induce en el útero la producción de relaxina, que es una hormona que va a disminuir la resistencia a la tracción de los ligamentos de la articulación de la cadera. Por eso es importante que tengan en cuenta ustedes cómo está compuesta una cadera. Dentro de los causales predisponentes, pueden ser genéticos, ¿no? Herencia de historia familiar, sexo femenino, y acá está la explicación, ¿no? Los del sexo femenino son más sensibles a las hormonas maternas. ¿Qué va a provocar esto? Una laxitud de los ligamentos coxofemorales. Y eso va a determinar en algunos, ¿no? Una laxitud ligamentaria. Es más frecuente también en la raza blanca, ¿no? Es raro que se presente la displasia en prematuros, ¿no? Y actualmente se ha sugerido que el tabaquismo durante la gestación puede ser un causal predisponente de displasia de desarrollo. ¿Qué tipos de displasia se puede describir? La displasia teratológica, displasia de desarrollo de la cadera o una displasia infantil
y o del adolescente. ¿Qué se refiere con displasia teratológica? ¿No? Son las que se producen pues durante la fase embrionaria. Ustedes saben que la fase embrionaria, desde la concepción hasta los nueve semanas más o menos de la fase embrionaria, ¿no? Y generalmente han asociado pues a otro tipo de alteraciones, ¿no? Que pueden condicionar que exista pues una, digamos, una displasia del punto de vista grave, que es de la parte de la fase embrionaria. La displasia de desarrollo de la cadera, ¿no? Se produce pues ya después, en la vida perinatal, ¿no? Puede estar presente pues, al nacimiento o no suele pues, asociarse a síndromes patológicos, ¿no? Y generalmente tiene factores de riesgo asociados. Y la otra es la displasia infantil o del adolescente, ¿no? Que se produce pues, cuando existe una deformidad del fémur proximal o del acetábulo, pero la articulación está en principio pues, reducida. Tres tipos de displasia de desarrollo de cadera. El cuadro clínico son diferentes de acuerdo a la edad del niño. Por ejemplo, ¿no? En el recién nacido se encuentran signos pues, de inestabilidad. ¿Y cómo determinamos nosotros los signos de inestabilidad en el recién nacido? Con las maniobras de Barlow y Ortolani, ¿no? El signo de Barlow va a determinar pues, la inestabilidad de la cadera. El signo de Barlow es una cadera que está reducida pero fácilmente luxable, ¿no? La maniobra, ¿cómo se realiza, no? La cadera en flexión en 90 grados, se tracciona longitudinalmente hacia la parte posterior con una ligera abducción de cadera, signo de Barlow. El otro es el signo de Ortolani, que es el signo de certeza, ¿no? O sea, el de Barlow nos va a decir que es reducible la cadera, el signo de Ortolani nos va a dar el signo de certeza de la presencia de que la cadera femoral está luxada, ¿no? Y se realiza, pues, abduciendo la cadera a la vez que se hace una presión sobre el trocánter mayor, ¿no? Si la cadera está luxada, reducirla dentro del acetábulo provoca un sonido. Es lo que llamamos nosotros cuando sentimos el clic. Acuérdense ustedes, signo de Ortolani, signo de certeza, con la cadera luxada, ¿no? Vamos a provocar un sonido, ¿no? Que es el clic que determina, ¿no? La positividad de este signo. Posteriormente puede también tener asimetría de pliegues, pero se ha determinado pues que tiene un valor casi nulo dentro del diagnóstico. Sin embargo, pues es una causa de un número muy elevado de derivaciones hospitalarias, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Le encuentran displasia de desarrollo, asimetría, perdón, de pliegues, ¿no? Y generalmente el 30% de los niños sanos presentan pues esta asimetría. Pero gracias, digamos, a la evaluación, uno puede determinar, como vamos a ver posteriormente, otro tipo de clínica, ¿no? Dentro del diagnóstico de displasia de desarrollo de cadera. Ahora, en el niño no ambulante existe una limitación de la flexoabducción de la cadera, que es el signo de Badow, ¿no? La asimetría en la exploración se debe pues, a una contractura de la musculatura aductora en la cadera con displasia. Si se observa pues, una flexoabducción bilateral menor a 60 grados, se debe sospechar, ¿no? Esta es una limitación. Cuando uno quiere abducir la cadera derecha, la cadera, digamos, ¿no? Puede ser bilateral o puede ser unilateral. Hay una limitación justamente para abducir la cadera, signo de Badow. En el niño ya no deambulante, el signo de Galeazzi. Se observa pues, un acortamiento del muslo con displasia de desarrollo de cadera, ¿no? Al colocar al niño con unas caderas y rodillas flexionadas, ¿no? Ven acá, hay una asimetría, eso se llama signo de Galeazzi.
En el niño deambulante, ¿no? Lo más importante es la cojera. Es una explicación de la claudicación de la articulación. Algunos dicen típicamente hay una marcha de pato con una hiperlordosis, en los casos que tenga pues una displasia bilateral. Y también en el niño deambulante, ¿no? Existe limitación de la abducción y el signo de Galeazzi positivo. Pruebas complementarias, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico definitivo? A través de la ecografía de caderas. Es una prueba pues, barata, efectiva, no invasiva y no, pues, no radiante. No se expone a los rayos, ¿no? Nos permite diagnosticar pues, cualquier displasia de cadera precozmente. Gracias a que en algunos países, ¿no? Se realiza en todos los recién nacidos como un screening, igual que es un tamizaje, ¿no? ¿En quiénes? En los menores de 3 a 4 meses, ¿no? Entonces, a veces dentro del examen clínico uno no encuentra ningún signo que nos pueda indicar, ¿no? Pero al screening de 3 a 4 meses se realiza una ecografía de caderas y eso determina pues, si existe o no la presencia de displasia de desarrollo de cadera. ¿Qué pasa si, digamos, uno no indica, digas, este tipo de ecografías, ¿no? Posteriormente puede indicar radiografía, ¿no? Ya es a partir de los mayores de 4 meses, ¿no? 5 a 6 meses una radiografía de caderas. ¿Y qué se ve en la radiografía de caderas? La línea de Shenton, que es sugestivo, pues, de una displasia de desarrollo de cadera, ¿no? De acuerdo al ángulo, ¿no? Mayor de 25, ¿no? Es displasia. El ángulo de la línea de Shenton, ¿no? De cadera normal es menos de 25. Al nacimiento, el ángulo acetabular normal varía según la edad, ¿no? Puede ser valores a 30 grados, pero a partir de los primeros meses de vida disminuye a 20, ¿no? Y en los niños mayores de 4 meses, con ángulos superiores a 25 grados, son indicativos de displasia de desarrollo de cadera. ¿Ya? Acuérdense eso, ¿no? En la radiografía de caderas, de acuerdo a la evaluación de la línea de Shenton, un ángulo superior a 25 grados nos va a indicar displasia de desarrollo de cadera, ¿no? En los niños mayores de 4 meses. En los menores de 4 meses, la ecografía de caderas es la prueba efectiva. ¿Cuál es el tratamiento? Debe ser precoz, ¿no? Revierte la displasia en forma definitiva. El tratamiento tardío, ¿no? Puede tener, pues, a veces resultados no muy buenos, ¿no? Por eso que en menores de 6 meses hay que colocar el arnés de Pavlik, ¿no? Que es para mantener la abducción completa de la cadera. Esto es importante determinar porque anteriormente, antes del tratamiento de los arnés de Pavlik, antes le decían, ¿no? Usar doble pañal, ¿no? Que estaba dentro de las indicaciones, ¿no? Pero eso no ha dado resultado. Si pasa el tiempo y no hay un tratamiento adecuado, ¿no? Generalmente de 6 a 18 meses no puede haber un tratamiento ya no médico, sino quirúrgico, ¿no? Y si pasa el tiempo y es mayores de año y medio, ya va a necesitar una reducción quirúrgica a cielo abierto. Por eso es importante tener el diagnóstico precozmente, ¿no? Para determinar el tratamiento adecuado. ¿No? Continuamos a ver con los problemas ortopédicos también frecuentes, el pie aducto equinovaro, que es el pie equinovaro aducto congénito, o llamado también el PVAC,
¿no? Es una deformidad bien difícil de entender inclusive para los ortopedistas, ¿ah? ¿Por qué? Porque es un conjunto de alteraciones del pie, ¿no? Que tienen que comprenderse pues, de una manera tridimensional compleja, ¿no? Es el pie, aducto, supino, cabo, varo, equino. Es un paciente de 3 años que tiene, ¿no? El PBAC bilateral. ¿Es una alteración de desarrollo? Sí, ¿no? Esto quiere decir que en la vida dentro del útero el feto desarrolla pues, perfectamente. Sin embargo, pues ya a partir del segundo trimestre de embarazo, el pie comienza a deformarse, ¿no? ¿Debido a qué? A factores externos, entre otros, ¿no? Y es difícil de detectar inclusive por ultrasonido antes de la semana 16 de gestación, ¿no? ¿Por qué ocurre esta alteración? Debido a factores extrínsecos en el embarazo, ¿no? Debido, por ejemplo, a la posición del feto en a la poca cantidad de líquido amniótico, lo que llamamos nosotros oligohidramios, en casos de embarazos múltiples, ¿no? También existen genéticos, ¿no? Que si un padre pues, tiene este problema, su hijo tendrá pues 3 a 4% de posibilidad de tenerlo, ¿no? Y si los dos tienen este problema, su hijo tendrá hasta 15% posibilidad de desarrollarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el desarrollo de estos pies? Se ha visto que existen alteraciones pues, en los ligamentos, en los tendones, ¿no? En la colágena sobre todo, ¿no? Ustedes saben que la forma de los huesos del pie, que en realidad son 20 huesos que forman el pie, está alterada por la mala posición, ¿no? De lo mismo durante el desarrollo. Y los músculos de la pierna tienen pues menor tamaño y volumen, ¿no? Igual que los vasos sanguíneos y los nervios que están afectados, ¿no? El PBAC, ¿cómo se diagnostica? A partir del segundo trimestre de embarazo mediante pues, un ultrasonido de alta resolución. Sin embargo, hasta el momento del nacimiento generalmente es donde se determina este problema, ¿no? Por eso que el diagnóstico es exclusivamente clínico. ¿Cuál es el tratamiento? Se ha intentado pues corregir mediante muchos métodos y han sido pues resultados muy poco favorables, ¿no? Y otros de repente totalmente catastróficos, ¿no? Lo que la literatura reporta y lo que en la práctica se ve es que hay un método, ¿no? Que tiene una tasa de éxito hasta del 90%, ¿no? Que es desarrollado por el doctor Ignacio Ponseti, de la década de los 40 todavía. Ese es el famoso método Ponseti. Consiste en 3 fases, ¿no? Colocación de yesos correctivos, 4 a 6 meses, ¿no? Una intervención quirúrgica, tenotomía del tendón de Aquiles y posteriormente el uso de una barra de Dennis Brown, ¿no? Que es de mantenimiento. ¿Qué es el pie equinovaro? También llamado el pie sambo. Es una deformidad pues, que es congénita, en el cual aparece pues, en punta, ¿no? Que es el equino, con la planta girada hacia adentro, que es varo, o sea, equinovaro. Aproximadamente su frecuencia es 1 por cada 1000 niños, en el 50% de los casos es bilateral, ¿no? Y más frecuente pues, en niños que en niñas, ¿no? El tratamiento entre, entre 3 y 5 cambios de yeso se consigue pues, la corrección completa de la deformidad, ¿no? Hay en algunos casos alargamiento percutáneo del tendón de Aquiles. Después se coloca yeso con la máxima corrección que se deja pues, hasta por 2 o 3 semanas. Muy bien. Ahora vamos a ver el pie plano. Pie plano es una deformidad pues, del pie en la edad infantil que es el segundo motivo de consulta al traumatólogo.
El primero es el dolor musculoesquelético, ¿no? Convirtiéndose la primera junto con la alteración del patrón de la marcha en el grupo de edad escolar. A los escolares son más frecuentes que consultan por este pie plano, ¿no? Que es una deformidad donde existe pues, una disminución del arco plantar. Eso es tener en cuenta, ¿no? La manera sencilla es disminución del arco plantar. Y sabemos que el pie pues, es imprescindible para la marcha. Como le decía, está constituido por 26 huesos que están en tres unidades funcionales, ¿no? ¿No? Acá tenemos el dibujo, el antepié, el medio pie y el retropié, ¿no? Que son los que van a determinar justamente en el caso del pie plano, ¿no? Hay una desaparición o no se forma desde el arco plantar. Y este arco plantar, ¿no? Comienza a formarse pues, a partir de los 4 o 6 años, ¿no? Donde incluye la desaparición de la grasa plantar, como la disminución de la laxitud ligamentaria, ¿no? Que puede ser óseo muscular. Entonces, la mayoría puede ser asintomáticos. En muy pocos de los casos suelen causar síntomas graves, ¿no? El pie plano, pues, se ha considerado como una variante normal del arco interno. En algunos puede dar síntomas, en otros no, ¿no? Esta disminución del arco plantar interno, ¿no? Las principales causas que están asociadas pueden tener, pues, por ejemplo, en pacientes obesos, pueden tener, si el origen es óseo, una deformidad postraumática, origen articular, artritis, hiperlaxitud ligamentosa, desequilibrio neuromuscular y en algunos casos congénito. Acuérdense ustedes, pie plano, disminución del arco plantar interno. Clasificación de plano puede ser flexible, uy, se terminará en 10 minutos, dice. Flexible con contractura de tendón o rígido, ¿no? Esas son características del pie plano. Que es patológico, es indoloro, funcional y flexible a la exploración, ¿no? Entonces, debemos hacer que el niño, pues, caminar de puntillas y talones, y al caminar debemos observar cómo se forma el arco plantar, ¿no? Que este es el estudio, ¿no? Un podograma para determinar, por ejemplo, esta es la figura A, pie plano, la figura B es pie normal, y la figura C, pie cabo. Tratamiento conservador, ¿no? Observar si hay molestias, vigilar el sobrepeso, ejercicios sencillos, hay que hacerle caminar pues, sobre terreno, ¿no? Sobre gras, sobre arena, sobre tierra, ¿no? Para que pueda adaptarse, ¿no? Y el arco plantar poco a poco formarse, ¿no? El zapato ideal, pues amplio, flexible, talón bajo, liviano, ventilado y buena adherencia. Tratamiento conservador de pie plano, en algunos pacientes si no hay molestias, ¿no? Deporte, uso de plantillas, sobre todo cuando se usa para corregir el pie. Tenemos unos minutos para escoliosis. La escoliosis generalmente pues, es una curva con desplazamiento. Esto es lo normal, acá ven ustedes, ¿no? Puede ser una S, ¿no? Y el término puede ser idiopático o de acuerdo a que puede ser provocado, pues, porque los huesos de la columna van a girar o rotar. El término de escoliosis es una deformidad del plano coronal mayor, ¿no? A un ángulo de COP de 10 grados. Vamos a ver cuál es este ángulo, ¿no? ¿No? Se clasifica, pues, si es idiopático en el caso de los adolescentes, ¿no? Si es congénito, si es neuromuscular o si es de inicio precoz.
No se conoce la etiología en la escoliosis idiopática del adolescente. En la congénita hay una deformidad del desarrollo de las vértebras, ¿no? Se asocian a anomalías cardíacas, urológicas e intrarraquídeas. ¿Por qué es importante evaluar pues, a un niño que posiblemente tiene escoliosis? Por la calidad de vida, porque puede presentar pues, afecciones subyacentes. Además, presenta pues, dolor de espalda, ¿no? Se ha demostrado pues, una disminución en la calidad y cantidad de calidad de sueño, ¿no? El dolor de espalda a temprana edad aumenta el riesgo de recurrencia, ¿no? Entonces es importante. Calidad de vida. ¿Cómo saber si sus hijos o su hija tiene escoliosis? Primero ver el nivel de los hombros, ¿no? Las escápulas sobresalientes, la curvatura en el plano frontal, el nivel de la pelvis o caderas, ¿no? Como ven acá en el dibujo, ¿no? Cada uno de estas características para determinar si presenta o no escoliosis. Además de eso, el test de flexión anterior, el test de Adam, ¿no? Se le dice pues que se incline hacia adelante, como si fuera a tocarse la punta de los pies y se observa la espalda, ¿no? En los casos de escoliosis se forma una jiba costal, ¿no? Como ven acá, la jiba costal, es el test de Adams. ¿Desde cuándo debemos evaluar a nuestros hijos? Es importante tener en cuenta. Las alteraciones posturales, ¿no? Se pueden pesquisar pues, en cualquier desviación de la columna en niños a los 10 y a los 12 años. Y en los niños, 13 a 14 años, ¿no? Son dos oportunidades que uno tiene para determinar desviaciones de la columna o alteraciones. Acuérdense, niñas de 10 a 12 años y niños 13 a 14 años. Este es el test de Adams, ¿no? Como he explicado, escoliosis idiopática del adolescente, la jiba que se forma, el ángulo de Cobb se medirá pues, desde el platillo superior de la vértebra límite superior hasta la vértebra inferior, ¿no? Este da un ángulo. Este ángulo va a determinar, de acuerdo a la, vamos a ver acá, acá está, ¿no? La escoliosis idiopática del adolescente, ¿no? El ángulo de Cobb de mayor de 10 grados, que es positivo, ¿no? Esa es una escoliosis leve de 10 a 24, moderada de 24 a 50 y severa mayor de 50, ¿no? Es importante tener en cuenta este ángulo de Cobb. El tratamiento, paciente pues con artrodesis definitiva, ¿no? Se realiza pues, con distintos instrumentales, la fijación con tornillos, ¿no? Es con tornillos pediculares, como es el gol estándar, sin dejarle de lado pues, otras opciones, ¿no? Como ganchos o bandas submaxilares, ¿no? En algunos, el tratamiento quirúrgico se indica pues, en pacientes con un grado de COP mayor de 50 grados, ¿no? O en caso que las curvas lumbares de 45 grados en pacientes con desequilibrio, ¿no? Indicación de corsé, ¿no? Hay una revisión más o menos que se da al mes o a los 6 meses, ¿no? Para retirar el corsé y tomarse una radiografía para determinar si es que persiste mayor de 50 el ángulo de COP, cirugía. Si no hay una progresión, ¿no? Se retira, pues, ¿no? El corsé se indicará en pacientes esqueléticamente inmaduros, o sea, un Reiser menor de 3 o con curvas mayores de 25, ¿no? El ángulo de Reiser, por acá está, ¿no? La madurez esquelética es de acuerdo a los signos de Reiser, ¿no? Donde valora la osificación de las apófisis ilíaca de progresión centípeda, ¿no? Aquí tenemos 0, no se aprecia, 1, osificación del 25, 2, 50%, 3, 75, 4, 75 a 100 y 5, osificación completa. Muy bien. ¿Alguna pregunta?
con respecto a la escoliosis. Acuérdense ustedes de el ángulo de COP leve 10 a 24, moderada de 24 a 50 y severa mayor de 50. Muy bien, tenemos todavía 5 minutos, creo. ¿Alguna pregunta? Según el Zoom que me han establecido, ¿no? Me han dado 40 minutos. En cualquier momento esto de la videografía. Esto es importante que tengan en cuenta. ¿Ah? ¿Cómo saber si mi hija o hijo tiene escoliosis? Acuérdense, el nivel de los hombros, escápulas sobresalientes, curvatura del plano, nivel de la pelvis y cadera, y el test de flexión anterior, test de Adam, que es la jiba acostada. Pie plano, el estudio de la huella plantar con el podoscopio, ¿no? Que es la imagen que ven ustedes acá, que es característico, ¿no? El pie plano es una deformidad del arco plantar, ¿no? Disminución del arco plantar interno. Muy bien, ¿alguna pregunta? Acuérdense, ¿no? El pie es imprescindible para la marcha. Está constituido con 26 huesos.